Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de su programa, del Congreso al Territorio Campesino. Hoy estaremos hablando de la memoria, la solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. El 9 de abril se celebra. Por eso traemos a la memoria a nuestro compañero, amigo, Mario Castro Bueno, una persona que fue desaparecida, asesinada, como tantos y tantas en Colombia. Aquí le rendimos homenaje a su memoria con el agua, que es parte de la vida, con las semillas, que las semillas, como ese legado histórico que nos dejan las víctimas, para que sigamos estas luchas por la justicia, por los derechos humanos, se siembran y se siembran en tierra fértil para que crezcan como estas plantas, para que todo ese ejemplo de vida, esa lucha que ellos le brindaron al pueblo colombiano, ilumine las futuras generaciones, nos conduzca a conseguir esa tan anhelada paz que tenemos en Colombia, una paz con justicia social. No únicamente una paz que signifique el acallar las armas, sino también que signifique que las personas que han sido discriminadas, los grupos sociales, la gente pobre, tenga oportunidades de trabajo, tenga oportunidades de mejorar su vida cotidiana. Actualmente en Colombia existen aproximadamente unas 9 millones de víctimas en Colombia. 9 millones de víctimas en Colombia que están buscando con anhelo que les sea reconocido su condición de víctima, que les sea reparado el hecho victimizante y que se haga justicia y se brinde la garantía de que no se va a volver a repetir ese hecho victimizante. Recordemos que hay una estadística que nos muestra que de 1944 al 2023 hay aproximadamente unas 4.500 masacres que se han realizado en este país por los actores armados, tanto actores ilegales como también el Estado, actores legales. Los campesinos y campesinas tenemos una estadística, nosotros somos por lo menos 14.500.000 habitantes, pero de eso el 36% está en las ciudades. ¿Por qué está en las ciudades? Porque fueron desplazados por la violencia. Ese desplazamiento lo ejercieron a través de la violencia grupos armados y es gente campesina que hoy está en las ciudades que aspira a retornar a sus territorios y que no ha habido la posibilidad de garantizarles esas condiciones para que puedan volver al campo y de esa manera tener la posibilidad de ser felices en sus territorios campesinos. En Productos Tonga, cada pulpa cuenta una historia de calidad y dedicación. Contamos con maquinaria especializada para tratar nuestras frutas desde la recepción de la materia prima, su limpieza y desinfección, despulpado mecánico, su correcta dosificación, pasteurización, enfriamiento, hasta su almacenamiento y congelación. En nuestra sección, las iniciativas desde el territorio, estamos presentando las pulpas Tonga. Esta es una iniciativa que nos la envían una asociación campesina de Bugalagrande. Ellos se organizaron desde el 2014 con un proyecto que fue producto de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Ellos siembran maracuyá, siembran limón, siembran papaya, otras frutas de clima cálido y en este momento tienen un proceso de agroindustrialización. Bueno, hoy contamos con la presencia de nuestra compañera y amiga Eugenia Castro Bueno. Eugenia Castro Bueno, cofundadora del MOVICE, del Movimiento Nacional de Víctimas, hermana del líder político militante de la Unión Patriótica, asesinado por estrategia paramilitar encubierta el 1 de noviembre del 2002, quien se desempeñaba como personero municipal de Castillo Meta. Bienvenida, Eugenia Castro, a nuestro programa del Congreso al Territorio. Gracias, senador. Buenos días
por la invitación de participar en su programa. Bueno, Eugenia, el 9 de abril se conmemora más bien el Día Nacional de la Memoria Histórica y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Tú eres una víctima del conflicto armado. Tienes experiencia también de haber luchado por la reivindicación de la memoria de tu hermano. ¿Qué nos puedes contar de todo este proceso? ¿Cómo cambió tu vida el volverte luchadora por los derechos humanos y sobre todo para que la memoria de tu hermano se la reconozca? Mi historia de trabajar sobre la memoria viene hace muchos años. En mi época de juventud pertenecía a Amnistía Internacional, donde allí recoleccionábamos toda la información nacional de lo que estaba sucediendo en su momento y se le entregábamos a Amnistía Internacional. Por supuesto, Amnistía Internacional es una organización donde nosotros no teníamos injerencia, sino que hacíamos solidaridad con otros países. Era la política en ese momento de Amnistía Internacional. Y por supuesto, entonces se puede decir que desde joven estuve muy relacionada con esta violación de derechos humanos. Lo que uno nunca espera es que algún día a uno le toque todas, en el sentimiento personal, todas estas situaciones de violencia en el país. Por lo tanto, mi hermano Mario Castro, militante del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, yo también pertenecía a la Unión Patriótica, en militancia en la Unión Patriótica en la época importante, pues cuando es asesinado, por supuesto empieza un trasegar totalmente distinto, ¿no? Porque ya es algo más cercano a uno, algo que uno no espera. Sin embargo, pues empieza este proceso de inmediatamente de hacer todas las vueltas que uno tiene que hacer, que ya conoce en su momento a nivel familiar, y decidimos pues empezar a hacer todo el trasegar de la denuncia, de buscar justicia, que es como el primer mecanismo para esto, buscar justicia, y pues en esa medida yo me acerqué a reiniciar, conociendo qué se hacía allí, entonces me acerqué a reiniciar en ese primer momento para empezar a trabajar este proceso de memoria, de verdad, relacionado con el momento personal ya que nos afectaba en la familia, ¿no? Bueno, todo este genocidio que deja cientos de miles de víctimas en Colombia ha obligado a la ciudadanía a organizarse de manera local, de manera regional, a organizarse nacionalmente y a construir también unos elementos que le permitan entender cuáles fueron los derechos que se vulneraron, cuáles son los derechos que hay que exigirle al Estado. Entonces, ya se empieza a exigir que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación, que no haya repetición, garantía de no repetición. En el caso tuyo, ¿qué llegó primero? ¿La verdad, la justicia, la reparación? ¿Cómo fue ese proceso como víctima? Pues primero está la justicia, ¿no? Había que buscar toda la información sobre el acto del crimen, quiénes estaban involucrados y demandar por a nivel de justicia. Luego viene la parte de la verdad. Bueno, ¿cuál es la verdad que se plantea en su primer momento que hacen los medios de comunicación? Pero ¿cuál es la verdad que tiene la comunidad donde es asesinado? Porque él era en ese momento personero del Castillo Meta, entonces había que buscar esa verdad. ¿Y con quién se busca esa verdad? Con las personas más cercanas, con las personas que están allí en el territorio, que saben realmente por qué sucedieron los hechos y cuáles. Y después entonces se sigue trabajando con esa justicia para seguir exigiendo que se diga esa verdad a nivel institucional, ¿no? A nivel de todas las entes institucionales que hay para exigir esa verdad, la cual se sigue trabajando hasta el día de hoy, ¿no? Eso no termina, eso no es de que ya se exigió y se acabó, sino que todavía sigue, como toda la mayoría de los casos, siguen en la impunidad absoluta. Bueno, Eugenia, en Colombia este conflicto ha sido un conflicto de carácter político.
Sí. Aquí en Colombia se asesinaron a las personas por la forma como pensaban y cuáles eran las propuestas que tenían de desarrollo de su país. Es terrible que la Unión Patriótica haya sido prácticamente exterminada en su momento. Era un crimen ser de la Unión Patriótica, pero no únicamente de la Unión Patriótica, porque también existen otras organizaciones sociales y campesinas que fueron exterminadas. Recuerdo una organización que se llamaba el Frente Popular, la organización A Luchar, que también es víctima del conflicto armado, al campesinado, o sea, la ANUC prácticamente fue desmantelada. Y si nosotros nos vamos por lo largo del territorio, encontramos asociaciones campesinas, por ejemplo, como ACACEBA, la Asociación Campesina del Centro del Valle, que fue prácticamente borrada del mapa por la acción paramilitar. Entonces, en este episodio terrible de violencia, una violencia que puso el foco en exterminar al que no pensaba como piensan los partidos tradicionales en este caso, se convirtió en objetivo militar. Pero eso también generó una reacción por parte de la gente, que fue la organización. ¿Tú recuerdas cómo fueron los primeros pasos para empezar a convocar, a resistir, a superar ese miedo, ese temor? Porque esto genera temor también en los familiares de las víctimas. Y hay que superar ese temor. O sea, ¿cómo fue esa organización, esos primeros pasos que ustedes dieron para luego salir ya de manera colectiva a exigir esta justicia, esta reparación, esta verdad? Pues yo en lo personal no fue tan difícil. ¿Por qué? Porque es que yo vengo de un papá gaitanista, casi con formación militante del partido, total de que teníamos, y el haber trabajado en derechos humanos y en defensa y en solidaridad, pues tiene ya unas fortalezas, pero por supuesto en un momento que lo tocan a uno, como dije antes, es distinto, ya es algo más personal, pero sí le deja a uno ya un poquitico más de confianza. Y primero por eso me acerqué a Reiniciar, porque era el espacio que me acercaba a ellos, y allí estuvimos en algunos talleres, en algunos procesos, y el encontrarse uno con otras víctimas y escucharnos, pues le da a uno más fortaleza. Después se inició el proceso con el Movimiento Nacional de Víctimas, en un encuentro nacional de víctimas del MOVICE al cual yo asistí, y después ya en el 2005 tuvimos el segundo encuentro, y allí se continuó realmente mi trabajo de hacer memoria, de buscar verdad, de hacer justicia con el movimiento. A través de estos tanto Reiniciar como el MOVICE tenían talleres y formación sobre derechos humanos para todas las víctimas, independiente de que tuvieran proceso político o no, pero habían talleres con gente muy especializada, y el MOVICE también arranca con esto, y realmente me vinculé más con el MOVICE, pues porque teníamos una variedad de víctimas, no solo que veníamos de procesos políticos, sino también víctimas que no venían de ningún proceso político. Y continúo allí, entonces, en la formación metodológica de hablar de qué es la memoria, qué es la justicia, por qué tenemos que pelearnos, y en estos encuentros es muy importante resaltar en mi experiencia que realmente se hace el duelo, ¿no? Porque nosotros, por más que viniéramos de procesos políticos, nunca hablamos de qué es hacer un proceso de duelo, ¿no? De qué es lo psicosocial. Entonces ya se habla del duelo, de lo psicosocial, y en estos encuentros, en estas reuniones con otras víctimas, empieza uno a hacer duelos, el conversar, el contar y escuchar a una persona contando todo lo que siente sin ser criticada, sin ser interrumpida, permite irse uno fortaleciendo, pero también sanando un poquitico este dolor.
Total de que ha sido un aprendizaje hasta el día de hoy, y creo que todos los días está uno aprendiendo, porque siempre aparecen otras víctimas, día a día aparecen víctimas, y cada una con su historia y su dolor. Queda uno dice, pero todo esto ha pasado en el país, con toda la experiencia que uno puede decir que tiene, pero que no la tiene. Que uno puede tener algo de experiencia política, pero que la realidad y el dolor es totalmente distinto. Por lo tanto, uno se fortalece y continúa en este proceso de organizativo, de estudiar, de leer, de lo que hemos avanzado ahorita, por ejemplo, de esos apoyos psicosociales, ¿no? Con estos profesionales que realmente aportan muchísimo para hacer procesos de duelo pedagógicos. El país ha avanzado en eso a través del dolor de las víctimas como tal. Bueno, o sea, todo eso tocó de aprenderlo, sí, trabajando, haciendo con las víctimas, ¿no? Muchas personas cuando son víctimas del conflicto o son víctimas, terminan en un resentimiento, y ese resentimiento es muy difícil sacarlo del corazón. Y para eso tú nos dices, bueno, hay que sanar, ¿sí? Hay que sanar. ¿Qué se siente cuando ya la persona ha sanado, ha hecho ese duelo? ¿Cómo está preparada para seguir enfrentando estos procesos? Pues lo que yo he comprendido con la compañía de muchas otras víctimas es que cuando se logra comprender el hecho por qué sucedió ese asesinato, especialmente en este momento con las víctimas que no vienen de procesos políticos, porque quienes conocemos nuestra mirada crítica está ahí, no se borra, no se quita, pero es que las personas cómo logran entender que el asesinato de su hijo, que la desaparición, que la detención fue por el pensamiento de pronto de ese familiar, y cómo el Estado castiga pensar diferente. Entonces empiezan ese aprendizaje de ese por qué sucedió y cómo, y realmente en ese trasegar de tener ese conocimiento de análisis político, pues es un sanador, ¿no? O comprensivo para estas víctimas también, de analizarlo de otra manera. Llegar después a hacer esas exigencias que estamos haciendo en el Estado. Creo que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y todas las demás organizaciones como Reiniciar han aportado a que en este momento la gente se sienta en capacidad de exigir esa verdad, esa justicia, esa memoria de qué fue lo que pasó, por qué. Eso es un avance que considero muy importante que hemos tenido para esta situación que continúa. Bueno, Eugenia, en el caso de tu hermano, de Mario Castro, ustedes como familia, tú como hermana, están ya, digamos, satisfechos, como se dijera, sobre toda la reparación, la justicia. ¿Qué hace falta? La reparación no es solamente económica, que el Estado reconozca y dé un dinero, en nuestro caso, ¿no? La reparación no está. Porque para mí en lo personal la reparación está en lo colectivo, cuando realmente veamos que hay una reparación institucional a toda la ciudadanía. Esa es la reparación, esa es la justicia, que realmente exista un respeto y que se nos dignifique a todos los ciudadanos y a las víctimas, por supuesto, pero es a toda la ciudadanía colombiana. Entonces, pues yo personalmente no considero que me sienta reparada, ¿no? Ni que he encontrado la verdad, porque sigue impune el caso, y que uno sabe que casi se muere y seguimos en la impunidad absoluta, y la justicia pues tampoco la veo cercana, ¿no? Yo veo que eso se sigue, como especialmente a las víctimas de Estado, todos los muertos que ha puesto la ciudad a través de esas militancias de campesinos, de indígenas, pues siguen en la impunidad. Sí, y mire que casi el 20% de la población en Colombia
en este momento está reconocida como víctima. Pero, o sea, como tú dices, bueno, los hechos victimizantes son diferentes, ¿no? Sí. Casos extremos, por ejemplo, las masacres, los asesinatos, las desapariciones. Pero el hecho también que a comunidades campesinas los hayan expulsado de su territorio, también son hechos graves, porque rompieron con su vida cotidiana, rompieron con sus sueños de vida. Igualmente también, en el sentido colectivo, procesos campesinos que venían, por ejemplo, yo recuerdo en el 2002, en el municipio de San Pablo Nariño, se tenía una asociación, que era la Asociación Agroambiental Campesina de San Pablo, y traía un proceso de avance en agroecología, en transformación de las prácticas de agricultura. Llegaron los paramilitares en esa época y cuando menos 60 personas líderes y lideresas de allí tuvieron que salir desplazados. Y bueno, después pudimos retornar a los 5 años, a los 10 años. Pero cuando retornamos ya no fue con la misma fuerza para seguir construyendo esos procesos que eran unos procesos de dignificación de la vida campesina. Entonces, el Día Nacional de la Conmemoración de las Víctimas, el 9 de abril, es importantísimo porque nos permite también ese reencuentro, permite espacios donde las víctimas podemos volver otra vez a exigirle al gobierno nacional que está pendiente esa justicia, esa reparación, esa verdad y esa garantía de no repetición. Nuestros televidentes. Pues que tenemos que seguir, las víctimas como tal, tenemos que seguir exigiendo lo que nos une, que es la verdad, la justicia, la reparación y que realmente esto no se vuelva a repetir, ¿no? Que por más que tengamos el Día de la Memoria por un día, no, la memoria ese día tiene que continuar como muchos otros eventos nacionales e internacionales que tenemos, deben seguir trabajando más en este panorama político del momento, ¿no? ¿Hay alguna de estos crímenes que no se mencionan y que no se vuelven a mencionar, que ni siquiera los tenemos en cuenta las mismas organizaciones, que es la tortura, ¿no? La tortura, si nosotros conocemos un poquitico de nuestra historia, tenemos gente torturada y que se sigue torturando en unas atrocidades inmensurables que uno dice, y en el mundo. Entonces, como que al no mencionar la tortura como un delito, pues se sigue afectando a la gente con tortura. Y la tortura física, pero a todos los ciudadanos también nos torturan todos los días de otra manera, muy discretamente, y no nos damos cuenta que nos están torturando. El desplazamiento, aparte del desplazamiento, no lo vemos como torturar a la gente en ese desplazamiento. Es terrible, ¿no? Es la tortura a los niños, es tortura a cercenar todas esas tradiciones de las cuales usted habla, hace parte de eso. O sea, creo que es un tema que hay que discutir un poquitico, cómo nos torturamos en todo esto, de todo lo que pasa, y pues que continuemos en este proceso también de aportar a un mejor país. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. Muchas gracias por la invitación que nos hace a seguir fortaleciendo nuestras organizaciones campesinas, nuestras organizaciones populares. La memoria no se puede perder. La memoria es parte de la historia de nuestro país, es parte de lo que como pueblos necesitamos para poder vivir con tranquilidad en el futuro, para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan la posibilidad de vivir con seguridad en este territorio y de tener la garantía de que no se vuelva a repetir este genocidio tan cruel por el cual pasamos los colombianos y colombianas. Muchísimas gracias, Eugenia, por compartirnos tu experiencia personal, tu experiencia también como defensora, como luchadora de derechos humanos y de las víctimas. Y bueno, o sea, toda esa experiencia en el Móvice, en Reiniciar, muy importante para los televidentes y para nuestro pueblo colombiano, que sigue esperando todavía que algún día tengamos plena reparación, verdad
justicia y garantía de no repetición. Gracias a usted, senador, por la invitación y que que estos crímenes no se vuelvan y estas actitudes violentas no se vuelvan a repetir. Bueno, la paz total es un concepto de integralidad. La paz total en el pueblo colombiano se alcanzará en el momento que tengamos plenas garantías, por ejemplo, para el derecho a la salud. Tengamos plenas garantías para que todos los colombianos y colombianas tengan la posibilidad de educarse, para que los campesinos tengan la posibilidad de sembrar sus cultivos, de cosechar, sacar sus productos al mercado y que la policía no les decomise, por ejemplo, como el queso de hoja que hoy lo están decomisando. Los campesinos tengan buenas carreteras para poder sacar sus productos, para poder andar con seguridad y con tranquilidad en sus territorios. Es decir, la paz es un concepto de garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, y eso seguramente va a generar oportunidades de trabajo, desterrar de este país estos cultivos de coca, de amapola, que en los territorios generan tantas situaciones de violencia, lo mismo que la minería ilegal que genera tantas situaciones de violencia, y poder desterrar la corrupción también, que cuando se apropian de los recursos públicos generan también violencia en nuestro pueblo colombiano. Bueno, llegamos al final de nuestro programa del Congreso al Territorio Campesino. Quiero agradecer en primer lugar a Eugenia Castro Bueno, que nos acompañó compartiéndonos su experiencia, al equipo de trabajo que hace posible salir con estos programas, y por supuesto al canal del Congreso, a todo el equipo del canal del Congreso, que con su profesionalismo nos permite estar saliendo cada 8 días a contarles qué se está haciendo del Congreso de la República y qué se está trabajando por el territorio. Es el momento de los territorios. Un programa de Canal Congreso Colombia. El Congreso es el camino.